temperatura libre, a temperatura de equilibrio, y nos daba la temperatura de equilibrio, la variación de la entropía total. Ya, entonces es lo mismo que hacíamos en laboratorio, ¿no? Donde decía calor ganado más calor perdido igual a cero. Vamos a despejar cualquiera de los dos, ya sea que despejen calor perdido o calor ganado, el resultado les tendría que salir lo mismo, ¿no? Pero ya apagar porque está encendida. Ya, entonces este calor perdido va a pasar al otro lado con su signo cambiado. Si estaba con signo positivo, pasa con signo negativo. La fórmula de calor es masa, ¿no? Masa por Cp, temperatura 2 menos temperatura 1, ¿ya? Pero aquí no quiero que se confundan donde dice temperatura 2 y temperatura 1. No es que van a ocupar esta temperatura y esta otra, no, ya. Aquí cuando resolvamos se van a dar cuenta que no. Traje la ficha. Ya, entonces despejamos, ¿no? El que va a ganar calor siempre va a ser el que tiene menor temperatura entre estos dos. Y entre 0 y 80 el que es menor es el de 0, ¿no? Entonces ese va a ser el que va a ganar calor. El que va a perder calor siempre va a ser el que tiene mayor temperatura. En este caso es el 80, ¿no? Entonces despejamos, ponemos, en lugar de colocar la fórmula calor ganado, colocamos su fórmula, ¿no? Entonces decimos masa por Cp va a multiplicar, en este caso mi temperatura 2 va a ser mi temperatura de equilibrio. Se dice temperatura 2 o temperatura final, y ustedes se acuerdan que en laboratorio siempre buscamos la temperatura final, o si no la que decía de equilibrio. Y entonces por eso es que pusimos temperatura de equilibrio. Menos la temperatura 1, en este caso es la 1, ¿por qué? Porque calor ganado tiene temperatura 1 y tiene como dato masa 1, entonces por eso es que tiene masa 1 y temperatura 1, ¿no? A esto, al calor ganado, siempre le van a sumar lo que es el calor de fusión, ¿ya? Y por este otro lado lo mismo, en lugar de colocar calor, vamos a colocar su fórmula que dice masa por Cp, en este caso calor perdido, tiene como dato masa 2 y temperatura 2, ¿no? Entonces por eso es que le pusimos masa 2. Temperatura 2, ya saben, hace referencia a la temperatura final. En este caso, temperatura final va a ser mi temperatura de equilibrio, ¿no? Menos temperatura, dice. Y lo vamos a poner temperatura 1, ¿no? Porque calor perdido tiene el dato de temperatura 2, ¿no? Es por eso que pusimos también temperatura 2. Y entonces, lo siguiente que hacemos es multiplicar, ¿no? Para poder hacer desaparecer los paréntesis en ambos lados. Multiplicamos de este lado masa 1 por Cp por temperatura de equilibrio, tengo esto, ¿no? Más por menos, menos masa por Cp por temperatura 1, me queda esto de aquí, ¿no? Y calor, más calor de fusión. Igual de este lado lo mismo, para hacer desaparecer los paréntesis, multiplicamos, ¿no? Más por menos, menos masa por Cp por temperatura de equilibrio, tengo esto de aquí. Menos por menos, más masa por Cp por temperatura 2 y obtengo esto de aquí, ¿no? Y todo lo que tengo, mi objetivo aquí es despejar temperatura de equilibrio, porque eso me pedía el enunciado, ¿ya? Entonces todo lo que tenga temperatura de equilibrio vamos a colocar de un lado del igual, y todo lo que no tenga temperatura de equilibrio lo vamos a mandar del otro lado del igual. Es por eso que este que dice masa 1 por Cp temperatura de equilibrio tiene temperatura de equilibrio, entonces lo dejamos de este lado. Este de aquí no tiene, calor de fusión tampoco tiene, entonces estos dos con su signo cambiado lo vamos a llevar al otro lado del igual. De este al otro lado del igual tenemos este que dice menos masa 2 por Cp por temperatura de equilibrio, ¿no? Este de aquí sí tiene temperatura de equilibrio, entonces ese lo vamos a mandar al otro lado. Como está con signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo. Entonces, sería masa 2 por Cp por temperatura de equilibrio, ¿no? No hay nada más que tenga temperatura de equilibrio, entonces colocamos lo que me queda del otro lado del igual. De este lado me queda masa 2 por temperatura 2, y lo que copié aquí, ¿no? Masa 2 por Cp por temperatura 2. Esto de aquí lo vamos a mandar al otro lado del igual, ¿no? Este que está con signo negativo va a pasar a este lado con signo positivo, entonces va a ser masa 1 por Cp por temperatura 1. Lo mismo con el calor de fusión, que está con signo positivo, va a pasar al otro lado con signo negativo, menos calor de fusión, ¿ya? Hasta ahí. De aquí vamos a sacar factor común, o vamos a factorizar lo que es la temperatura de equilibrio, porque es lo que me interesa despejar, ¿no? Entonces sacamos fuera del paréntesis temperatura de equilibrio y abrimos paréntesis. Temperatura de equilibrio está saliendo afuera de este lado,
temperatura de equilibrio está saliendo, entonces solo me queda masa 1 por el Cp y coloco eso, ¿no? Masa 1 por Cp más lo mismo, en la temperatura de equilibrio está saliendo afuera, entonces de ese lado me queda masa 2 por el Cp. Masa 2 por el Cp y de este otro lado del igual me queda lo que tenía nomás, ¿no? Masa 2 por Cp, temperatura 2 más masa 1 por el Cp por temperatura 1 menos calor de fusión, ¿ya? Y por último, todo esto que está multiplicando a mi temperatura de equilibrio, que es lo que yo quiero despejar, va a pasar al otro lado a dividir, entonces me va a quedar temperatura de equilibrio, va a ser igual a todo esto de aquí, ¿no? Masa 2 por el Cp por temperatura 2 más masa 1 por el Cp por temperatura 1 menos el calor de fusión. Y esto que estaba multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería masa 1 por el Cp más masa 2 por el Cp. Y ya lo tengo despejado, ¿no? Temperatura de equilibrio, lo que me pedí ayer. Ahora simplemente es reemplazar datos. ¿Ya? Ya tenemos el dato de masa, el Cp que vamos a usar va a ser el del agua, temperatura 2 ya lo tenemos, temperatura 1 también ya tenemos, masa 1 todo tenemos. Lo que nos faltaría sería lo que es el calor de fusión, y eso la vamos a calcular en su ejercicio, les da el dato de calor de fusión, pero no lo tienen así, no como calor de fusión, lo tienen como delta H de fusión, es lo mismo, ¿ya? Si no me equivoco es 80 calorías sobre gramo, ya es dato, este dato de aquí está en su modelo de examen, no es que me lo estoy inventando, me lo estoy sacando de aquí, no, es de su modelo de examen. Ya, entonces con esto vamos a hacer una regla de 3 simple, ¿ya? Digo que en 80 calorías se encuentra 1 gramo, ¿no? Pero yo como dato de hielo, del hielo es el que voy a sacar, tengo 20 gramos, entonces hago una regla de 3 simple, ¿no? En 20 gramos, ¿cuántas calorías tendré? Ya, si ustedes multiplican 80 por 20 les va a dar 1600. 1600, ¿no? Gramos con gramos se van y me va a quedar en calorías, entonces 1600 calorías. Y ese es el dato que voy a reemplazar aquí en calor de fusión. Entonces ya tengo todo, simplemente sería reemplazar los datos. Digo, entonces temperatura de equilibrio va a ser igual masa 2. Masa 2 es 120. 120 gramos por el Cp, en este caso Cp de agua sería 1 caloría, eso igual es dato de tabla, ¿ya? 1 caloría sobre gramos grados Celsius, ¿ya? Por temperatura 2, dice temperatura 2 es 80 grados Celsius, más masa 1, en este caso masa 1 es 20 gramos, por el Cp me dice, Cp del agua que vamos a usar el de 1 caloría sobre gramos grados Celsius, por temperatura 1, en este caso mi temperatura 1 sería 0 grados Celsius, no me entró, así que aquí abajito lo vamos a hacer, ya no me entró. Menos el calor de fusión, en este caso el calor de fusión era 1600 calorías. Ya esto continúa aquí, solo que no me entró. Abajo tendríamos que colocar lo que es masa por Cp, masa 1, que sería 20 gramos, por el Cp del agua el mismo, ¿no? 1 caloría sobre gramos grados Celsius, por más, es decir, masa 2, en este caso masa 2, 120 gramos, por el Cp del agua, que es 1 caloría sobre gramos grados Celsius. Ya, ahora simplemente eliminamos, ¿no?, las unidades, gramos con gramos, aquí igual gramos con gramos, aquí caloría con caloría, aquí gramos con gramos y caloría con caloría. Al final simplemente me tendría que quedar en grados Celsius, ¿no?, porque me está pidiendo temperatura. Si es que ustedes colocan todo esto a su calculadora, les va a dar el dato. Tiene 90, aquí estoy usando 120 y me va a salir lo mismo.
Gracias. Ya, arriba entonces 120 por... A ver, 120 por 1 por 80 más 20 por 1 por 0. Abajo me queda 20 por 1 más 120 por 1. Todo esto me da igual a 68,57. Ya, entonces temperatura de equilibrio va a ser igual a 68,57, ¿no? Sí, 57 grados Celsius, ¿ya? Esta de aquí va a ser la primera respuesta, ¿no? Porque me pedí encontrar lo que es la temperatura de equilibrio, entonces esta va a ser la primera respuesta. Pero no finaliza ahí, porque me pide hallar lo que es la entropía. ¿Ya? Vamos a hallar de este lado lo que es la entropía. Ya. Les voy a hacer esta gráfica para que se entienda más. Para que se entienda mejor. Entonces tenemos temperatura 0, porque el enunciado me estaba diciendo... El enunciado me decía que íbamos a iniciar desde 0, ¿no? Temperatura 1 era 0, entonces por eso estamos iniciando desde ahí. Vamos a colocar en el eje de la Y todas las temperaturas. En este caso tengo temperatura 0, la otra temperatura sería 80 y la otra temperatura que voy a usar va a ser temperatura de equilibrio. Entonces ya tengo 3 temperaturas. Esas 3 temperaturas las voy a graficar aquí. El 0, después el otro que sería mi temperatura de equilibrio, que me dio igual a 68,57, y la otra que sería mi temperatura 2, que es 80, ¿no? 80 grados Celsius. ¿Ya? De este lado, ya saben, ¿no? Es la materia, que sería masa, sólido, hielo, agua, vapor, ¿no? ¿Ya? En este caso, va a ser diferente al ejercicio que yo les enseñaba. No sé si es que se acuerdan, pasábamos de sólido a líquido, de líquido a vapor, después transformábamos las presiones. Va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en este caso mi temperatura final no va a ser 80, ya como hacíamos en los otros ejercicios, porque mi temperatura final en este caso va a ser mi temperatura de equilibrio, es decir, que va a ser 68,57. Entonces vamos a resolver de una manera diferente a la que sabíamos hacer. ¿Ya?